Ninguno de los animes, imágenes, música que aparezcan en esta historia me pertenece. Lo único de mi propiedad es la historia, créditos a sus respectivos creadores. Sin más que decir, comencemos. Nuestro Saiyajin favorito. Este se encontraba caminando por la ciudad tranquilamente, hasta que escuchó un grito que pedía ayuda. Se acercó a ver qué es lo que pasaba y se dio cuenta de que había 3 personas rodeando a una chica. Al parecer querían abusar de ella. Este se acercó lentamente. Una persona se percató de él y dijo: parece que tenemos a otro más que quiere morir hoy. Los 3 lo rodearon y sacaron sus cuchillos. La chica solamente se cubrió los ojos para no ver, ya que pensó que iban a matar al chico que supuestamente la iba a ayudar. Uno de los hombres dijo: eres muy valiente o muy tonto al venir sabiendo que vas a morir. Solo les daré una oportunidad. Váyanse o mueran, dijo Goku. Los 3 comenzaron a reír. Y uno de ellos lanzó una estocada con su cuchillo. Pero Goku usó su mano para bloquear el golpe. Al contacto con la mano de Goku, el cuchillo se rompió. El hombre se sorprendió ya que no vio usar nada más que su mano para bloquear. Te mataré sin dolor, dijo Goku. Agarró a la persona por el cuello y ésta después cayó al suelo sin vida. Nadie sabe lo que le pasó. Sus compañeros gritaron su nombre pero este no respondió. De nada sirve. Ya está muerto, dijo Goku. Les di la oportunidad de escapar pero se negaron. Ahora asuman las consecuencias. Las 2 personas que quedaban estaban asustadas. Una salió corriendo mientras que la otra simplemente cayó de espaldas al huir. La chica aún seguía con los ojos tapados hasta que escuchó una voz. ¿Estás bien? Ella miró hacia arriba y vio al mismo chico de hace rato parada frente a él. La ayudó a levantarse, y preguntó: ¿qué pasó con los que me atacaron? Él respondió: simplemente se rindieron y dijeron que no volverían a hacer lo mismo. Pero la realidad era otra. Ellos se estaban arrepintiendo de sus pecados en la otra vida. Tiempo después, este se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Así que volteó una esquina y se teletransportó. Vivía en una montaña. Hace cientos de años atrás era conocido como la montaña Paoz. Con el clan Gremory, estos se encontraban viajando a una montaña ya que estaban teniendo un pequeño entrenamiento. Pero al final terminaron perdiéndose ya que se adentraron más y más. Llegaron a la cima de la montaña y vieron una casa. Se acercaron y no pudieron ver a nadie. Pensaron que estaba abandonada. Hasta que Issei se percató de alguien que estaba encima de una roca sentado. Para ser más exacto, se encontraba meditando. Ellos lo hablaron pero él no respondió. Hasta que Rias se dio cuenta de que era el mismo chico del cual sintió un poder superior a un humano. Flashback. En la entrada de la academia Kuo se encontraba Rias con Akeno ya que minutos antes sintieron un poder 2 veces más fuerte que el de un humano. Esperaron hasta que aparezca esa persona y lo vieron. Pensaron que era muy guapo. Al inicio creyeron que iba a estudiar en esa academia ya que parecía dirigirse allí. Pero parecía tener 20 años. Ya debió de haber terminado la academia, dijeron. Pensaron que era fuerte ya que parecía que entrenaba. Pero al concentrarse mejor descartaron la idea. Ya que era un poder distinto. Pensaron que tenía una Sacred Gear. Decidieron mantenerlo vigilado, quizá los ángeles caídos estaban tras él por su Sacred Gear.
y no iba a perder la oportunidad de volverlo su esclavo. Decidió enviar a Koneko para que lo siga. Tiempo actual. Goku se había percatado de sus presencias, así que simplemente las ignoró. Ya que eran débiles y si querían pelear simplemente los ganaría fácilmente. Y además ya faltaba solo 5 minutos para que termine su meditación. El clan Gremory se quedaron sentados observándolo. Hasta que abrió los ojos y los miró directamente. A todos le entró un escalofrío por esa mirada que demostraba superioridad. Le preguntaron que qué hacía allí. Él simplemente las ignoró y se dirigió a su casa. Pero Issei se interpuso en su camino. Estaba molesto ya que ignoraron a su presidenta. ¿Crees que puedes ignorarla e irte tranquilamente?, dijo Issei. Lo miró fijamente. Goku. Y le dijo. Apártate si no quieres salir herido. Issei ignoró lo que dijo y lo atacó, pero Goku rápidamente lo noqueó. Los demás se sorprendieron con la facilidad que lo dominó. Y asumieron que era un experto en artes marciales. Y se volteó a los demás y les dijo. ¿Qué es lo que hacen acá y qué desean? Akeno mostró una sonrisa pervertida por esa mirada fría que les daba el Saiyajin. Rias habló. Parece que eres muy fuerte para ser humano, ¿acaso tienes poderes? Y que si fuera así. Dijo Goku. Este mismo pensó. Parece ser que ella fue la que envió a que me vigilen ya que en su grupo sentía la energía del que lo observaba siempre. Rias lo comprendió. La posibilidad de una Sacred Heart era aún mayor. Y le dijo. Únete a mi clan, serás mi sirviente, y tendrás todo lo que quieras. Respondió sin dudar Goku. ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué serviría a un demonio como tú? Yo ya tengo todo lo que quiero. Y no me hace falta nada. Rias se sorprendió porque sabía que era un demonio y dijo. ¿Cómo sabes que soy un demonio? ¿Acaso ya perteneces a una facción? Simplemente tu energía te delata. Y no envíes a nadie a que me vigile porque la próxima vez la mataré, dijo Goku mirando a Koneko. Rias se interesó más. Ya que no solo sabía que era un demonio, sino que sabía que lo vigilaban. Esta se acercó lentamente y dijo. Lo querías o no, tú serás mío. Tu poder me sería de mucha utilidad. Y seré el clan más poderoso de las 3 facciones. A Goku no le gustó lo que le dijo. Así que este elevó su poder superando por mucho al de Rias. No te metas en mi camino. No me molesten y no te creas superior a mí, dijo Goku. O la próxima que hagan eso los mataré. Y destruiré el inframundo. Pero Rias no se iba a quedar con las ganas de tener ese poder, tenía que hacer lo suyo a como de lugar. Ordenó que ataquen pero nadie contestó. Al voltear los vio en el suelo inconscientes. Y a Goku junto a ellos. Rias sabía que no podía hacer nada sola. Así que decidió retirarse por hoy. Tiempo después Rias avisó a su hermano de esta persona, y que era muy fuerte. Incluso superior a ella. Tenían que matarlo. Pero ella tenía una condición. Que cuando lo maten lo iba a reencarnar como demonio. Tiempo después. Goku como siempre salió a recorrer la ciudad. Por la tarde cuando este volvió encontró su casa destruida, y había una nota que decía, cortesía de la clan Fénix. Simplemente apretó los puños y se teletransportó. Se estaba dando la batalla de Issei y Raizer. Pero en ese momento todo empezó a temblar. Goku hizo su aparición enfrente de todos. Estos se sorprendieron al ver a un humano volando sin alas.
Sacó la nota de su bolsillo y dijo: ¿Quién es el responsable de esto? Raizer al ver la hoja supo a qué se refería y comenzó a reír y dijo: Parece que recibiste mi mensaje. ¿Acaso quieres vengarte? Goku se molestó más y dijo: No he venido a vengarme, he venido a matarte. Por destruir la casa en donde vivía. Por molestar a un dios, tu castigo será desaparecer de la existencia. Raizer se rió. Ya que decía ser un dios. No me hagas reír, dijo. ¿Tú un dios? ¿Acaso te crees uno solo por poder volar? El único dios acá soy yo. Pero en ese momento fue enviado a volar de un golpe. A Goku no le gustaba que seres insignificantes se hagan llamar dioses. Todo el público estaba atónito por lo que presenciaron. El rey demonio estaba hablando con Rias y comprendió que él era al que quería en su clan. Decidió no hacer nada. Ya que pensó que Raizer podía ganarle fácilmente. Raizer le lanzó una gran bola de fuego que se levantó bastante polvo al contacto. Este empezó a reír, pero Goku habló. Sí. Ese es tu mejor ataque, no vales la pena que me ensucie las manos con basura como tú. Y lanzó una lluvia de golpes que dejó a Raizer en el suelo. Este no podía curar sus heridas, parece que su supuesta inmortalidad no lo ayudaba. Raizer estaba temblando de miedo. Tenía todos los huesos rotos. Goku se puso frente a él, levantó la mano y recitó unas palabras. Antes de la creación viene la destrucción. Antes de terminar la frase, una niña apareció frente a él diciendo que le perdone la vida a su hermano. Goku comprendió sus sentimientos y decidió dejarlo con vida. Pero antes le dio un fuerte golpe que lo dejó inconsciente. Y dijo: solo está inconsciente. Mejor llévatelo antes de que cambie de opinión. Sirfetch no podía dejarlo escapar, así que habló. Parece que eres el ganador, así que puedes pedir lo que quieras. Y además serás el prometido de mi hermana gracias a que venciste a Raizer. Se estaba agotando la paciencia de Goku. ¿Qué es lo que quieres como premio?, dijo Sirfetch. Goku dijo: manténganse alejados de mí, no quiero que me vigilen. Y no se metan en mi camino, de lo contrario los mataré. Por lo que demostraste hoy, eso va a ser imposible. Dijo Sirfetch. Además, ya que te vas a casar con mi hermana. Goku se molestó más y agarró a Sirfetch por el cuello al mismo tiempo que elevaba su poder que solo él podía sentir, y dijo: si no hacen eso, entonces me encargaré de destruir todo en inframundo. Y a todos los que envíes. Simplemente desapareció de la vista de todos. Después Sirfetch se encontraba en su oficina. Él estaba seguro de él era del que hablaba la profecía y también pudo sentir su poder. Entre los tres líderes podían vencerlo. O incluso dominarlo, pensó. Rápidamente se comunicó con los demás líderes e informó todo lo sucedido. Cambio de escena. Goku llegó a su casa destruida y la reparó usando sus poderes. Él siempre había cuidado este lugar, ya que este era el lugar. Eso es todo por hoy. Si no quieres perderte ninguna teoría, apóyame suscribiéndote al canal.